Sí, sí, un fantástico y muy enriquecedor su explicación, señor astronauta. Fíjese que la industria espacial es la base de la quinta revolución industrial en el mundo. Y eso resulta de las investigaciones científicas que se está haciendo y por eso que existen los satélites de telecomunicaciones, los satélites de observación de la Tierra, los satélites de investigación específicamente y lo más maravilloso para mí particularmente los satélites de navegación por satélite, el GPS, el GeoLAS, el Beidou, el Galileo y también Japón ya tiene uno regional, India también tiene regional. Ahora bien, en tu caso particular, señor astronauta Pedro Duque, estuvo en dos oportunidades en la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio de investigación. Están ahí los estadounidenses, están los rusos, están los canadienses, eventualmente otros países, en el caso suyo, España, estuvo también un sudamericano, el brasilero Marco Ponte. En tu caso particular, en las dos circunstancias en que estuvo orbitando en el laboratorio, ¿cuál fue tu proyecto de investigación específicamente? Porque para eso van los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Recuérdenos, por favor, tus proyectos, tus investigaciones personales individuales a bordo o en colectividad con los otros astronautas a bordo. Sí, la Estación Espacial Internacional es en su esencia o en su concepto un laboratorio donde se hacen experiencias en ingravidez que son diferentes y producen diferentes resultados. Lógicamente el experimento tiene que estar bien pensado, que los resultados que se producirían si hiciéramos la misma experiencia en la gravedad de la Tierra. Uno cuando está en la Estación Espacial Internacional, yo creo que es importante también remarcar que uno allí no va como científico en el sentido de que no somos los astronautas los que hemos propuesto, desarrollado y financiado los experimentos, sino que somos ayudantes de laboratorio de más o menos alta cualificación, pero ayudantes de laboratorio. Nosotros hacemos los experimentos que científicos que se quedan en tierra han pensado y nos han enseñado a hacer. Somos de esos ayudantes de laboratorio al que le dejas solo en el laboratorio. Qué bueno, qué interesante. Realmente, Luego hay unos obviamente en los laboratorios también ayudantes de laboratorio, los que no dejas solo en el laboratorio. Bueno, eso no pueden ir al espacio porque, claro, allí estás solo, seguro. Y luego, aparte de eso, yo creo que la gente debe comprender un poco que es un laboratorio, está para hacer estos experimentos que pueden ser de mecánica de fluidos, flotan en vez de estar en vasijas, con lo cual se producen diferentes resultados en los experimentos y puede ayudarnos a avanzar la ciencia de los fluidos. Materiales, cuando un material tipo aleación metálica se solidifica, pues lo hace de diferente manera si está en ingravidez o si está en un lugar donde tenga influencia de la gravedad. Ese tipo de ciencia también es importante. Muchísimo de biología. Los seres humanos, los animales, las plantas también producen diferentes resultados en experimentos bien diseñados si están en ingravidez que si estuvieran en el laboratorio. Y existen toda una serie de áreas científicas que se benefician de la ingravidez para realizar experimentos que proporcionan datos que nos permiten medir cantidades que en la gravedad estarían enmascaradas por la propia gravedad y sin embargo allá arriba pues son más fáciles de medir, así en general. Y luego otra cosa es que eso es un laboratorio, pero es un laboratorio donde, como en todos los laboratorios, tiene que haber electricidad, tiene que haber agua corriente, tiene que haber refrigeración, tiene que haber todo ese tipo de cosas. Y contrario a los laboratorios normales de la Tierra, allí no viene ningún fontanero a arreglarte el agua. Es decir, los astronautas también son fontaneros, también son electricistas, también arreglan el baño y si hace falta se salen afuera y arreglan también los paneles solares y todo este tipo de actividades a veces ocupa una gran parte del tiempo, el mantenimiento. Imaginemos un laboratorio en la universidad, en la uni de biología, pues
que el propio científico tuviera no solo que hacer los experimentos biológicos, pongamos, pues de microbiología, con bacterias, etcétera, pero que además tuviera que hacer el mantenimiento del aire acondicionado, tuviera que reparar los enchufes, tuviera que también ser el que arreglara la zapata del grifo del baño, etcétera. Pues así más o menos en ese sentido es como podríamos hacer una analogía de cómo funciona la Estación Espacial Internacional. Fantástica explicación, bien didáctico Coronel, y nos gusta significa escucharle. que tiene que ser autosuficiente, Así mismo. tiene que ser completo. El astronauta entonces es el hombre más completo que podemos. Ahora, ahí me nace una pregunta. Dentro de todo esto, ¿cuál es el beneficio para un país que llega a tener un astronauta? Claramente es un beneficio que hay que buscarlo. Es decir, el beneficio se produce en el interior de las personas. Sí. Por supuesto, si uno O por la investigación. participa España en la Agencia Europea del Espacio, con una contribución bastante importante de dinero. Alrededor de actualmente unos 500 millones de euros al año. Pues todo eso da derecho a que si la Agencia Espacial Europea envía a un astronauta a la Estación Espacial Internacional, de vez en cuando será español. En vez de ser un beneficio, es una recompensa, en realidad, en este sentido. Y luego existen toda una serie de beneficios que nosotros hemos visto en España que como digo, hay que buscarlos en el interior de las personas. Es decir, las personas jóvenes siempre tienen que tener una motivación que viene a veces de ver personas en las cuales se puedan identificar. Y lo que ocurre es que cuando se produce de forma natural que uno va participando en programas espaciales y entonces vuela un astronauta que es como ellos al espacio, que fue a las mismas escuelas y universidades, pues eso lo que produce es una motivación muy alta para que la gente estudie ciencia, estudie ingeniería. Digamos que es como el símbolo de todos los otros oficios a los que uno se puede dedicar con mucha ilusión y que provienen precisamente de que el país está impulsando la tecnología espacial y por lo tanto uno puede pensar que yo también podré ser ingeniero de un centro de control, podré diseñar cohetes, diseñar satélites, como han dicho antes. Todo esto es muy, muy importante desde el punto de vista de motivación, porque las personas, como todos somos así, cuando somos jóvenes necesitamos motivación y necesitamos además creernos que nuestro esfuerzo podrá tener después recompensa. Y el hecho de que un país tenga un astronauta ayuda muchísimo a que los estudiantes crean que su esfuerzo puede tener la máxima recompensa. Claro, que realmente es así como usted está explicando, señor astronauta, porque la tecnología espacial es transversal a todas las actividades de las personas, las instituciones, se impone, hay que utilizarlo y cuanto más se utilice seguramente es porque hay evidencia, hay resultados de las investigaciones científicas. Ahora bien, señor astronauta, desde Latinoamérica, Sudamérica, nosotros vemos de forma muy interesante la creación de la Agencia Espacial Europea en tiempo y forma. Esa agencia regional revolucionó evolutivamente todo lo que es Europa en cuanto a lo que es tecnología, economía espacial. Cada país tiene el laboratorio de la ESA, cada país europeo tiene astronautas, como el caso suyo de España, Italia, Francia, varios países. Y eso es bueno porque hace la ciencia y la ciencia es la base fundamental para que el hombre, el ser humano vaya para adelante desde el punto de vista del desarrollo personal y las sociedades. Y aquí en Latinoamérica nosotros estamos emulando lo bueno que hace la ESA. Tal el caso que los países congeniaron, varios países, por el pronto 21 países de Latinoamérica, y crearon la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Una empresa regional que está trabajando también de una forma perfil bajo por el pronto porque es nuevo.
En este momento la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ya tiene 11 países que suscribieron, entre ellos Paraguay. Ya oficialmente ya es un organismo regional porque llena la expectativa de mínimo de 11 países que requiere las normativas internacionales para que sea reconocido. ¿Cómo usted ve desde Europa, como astronauta, desde la ESA, la creación de esta agencia latinoamericana y caribeña del espacio, que no es competencia para ESA? Al contrario, el tema espacial es cooperación internacional. ¿Cómo ve esta creación de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio? Me parece un movimiento, en principio, muy positivo. La creación de entidades supranacionales que puedan unir los esfuerzos de los diferentes países y, por lo tanto, las reglas internas, si son parecidas a las reglas de la Agencia Europea del Espacio, pues son tales que los países que más contribuyan también se beneficiarán de una forma proporcional en las actividades que después realice la agencia, ¿no? Que es cómo funciona la Agencia Europea del Espacio en particular. Como en todo, el diablo está en los detalles, es decir, el volumen de inversión de la Agencia Europea del Espacio en estos momentos puede estar en torno a 7, 8 mil millones de euros al año. Y con eso se pueden hacer muy grandes cosas. Todavía estamos muy lejos del volumen de inversión de Estados Unidos en el espacio, pero aún así es una cantidad importante. Y habrá que ver, claro, cuánto es el volumen de inversión que los países están dispuestos a poner en la Agencia Latinoamericana y Caribeña. Hay un volumen mínimo, porque para simplemente llegar al espacio pues, se necesitan cierto mínimo de inversión. Luego lo que sí que he dicho muchas veces en países de Iberoamérica es que deberíamos ofrecer una colaboración entre la agencia europea y las diversas agencias, o la agencia común, si es que se llega a pensar que la agencia común es la interlocutora, entre la agencia europea y la agencia común. Hace muy poco escuché al director de la Organización de Estados Iberoamericanos, que se dedica para la cultura y la ciencia, decir que no hay ninguna otra región más europea que América del Sur. O sea, que pudiera considerarse nuestros homólogos o nuestros iguales, ¿no? En cultura, por supuesto en lengua y en valores, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos que hacer una cooperación lo más fuerte y estrecha posible entre las agencias, la agencia que finalmente es el interlocutor del área iberoamericana y la Agencia Europea del Espacio. Yo creo que eso sería lo que pudiera proporcionar, por un lado, un estímulo para que los diversos gobiernos de América hicieran crecer a su agencia, y por el otro lado, pues una transferencia de conocimiento que desde Europa se haría con todo la lealtad y el cariño, de manera que se acelerara el proceso por el cual los profesionales latinoamericanos, o no me gusta mucho hablar de latinoamericanos, iberoamericanos, tuviesen el acceso a las tecnologías y pudieran demostrar a sus países que poner una gran cantidad de presupuesto es útil para el país. Yo creo que la creación de una agencia regional más un apoyo fuerte de la agencia europea podrían ser de gran utilidad y podrían dar un impulso muy grande al desarrollo del espacio en América. Así como usted explicó, señor astronauta, efectivamente la cooperación se impone en el tema espacial, y aquí en Latinoamérica y el Caribe se creó la ALCE, Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Tuve el privilegio y la oportunidad del 2021 para adelante acompañar todo el proceso y
ahí está Paraguay presente. Y en la Carta Constitutiva está contemplada justamente las alianzas estratégicas con la ESA, con la OEI, con la YALSA, con todos los organismos que hacen relación al tema espacial. Yo creo que ahora la sede será en Querétaro, México, así como la ESA tiene en Francia, y en cada país europeo tiene su laboratorio, su oficina, que eso es bueno.